Queridos amigos, bienvenidos a su programa donde Dios llora. Vamos a hablar hoy de una área del mundo donde hay que secar muchas lágrimas, Oriente Medio, cuna del cristianismo. Entre estos países está Siria, lugar en el que fue la conversión de San Pablo, en Damasco. Hoy tenemos aquí al padre Rodrigo Miranda, del Instituto del Verbo Encarnado, que ha estado 4 años en Alepo, una de las ciudades más importantes de Siria, pero una ciudad que ha sufrido muchísimo por la guerra que está viviendo este país. Vamos a hablar y compartir con él para conocer más las lágrimas de nuestros hermanos allí en Siria. Padre, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Padre, usted, como he dicho antes, ha estado 4 años en una ciudad sitiada por la guerra. Sí, en Alepo precisamente, al norte, el límite con Turquía e Irak, para que se entienda en qué lugar de Siria que son estos países que quizás no se conocen mucho. Pero antes de hablar de una situación tan trágica, yo he leído que una vez ordenado sacerdote, su primera misión fue en Belén. Sí, inmediatamente después de un mes de la ordenación sacerdotal, pude ir a la tierra del Señor, a la Tierra Santa, estuve en Belén. Esa fue mi primera misión y la primera parroquia en ese lugar es la Franja de Gaza. Poco después, bueno, no sé cuánto después estuvo también usted en Egipto. No vamos a contar toda su vida porque yo creo que podríamos hacer una serie de entrevistas, pero yo quería decir, usted fue a Siria poquito antes de que estallara allí la guerra, en el 2011, si no me equivoco. En el 2011, yo llegué en septiembre de ese año y ya en noviembre, particularmente en esta ciudad de Alepo, en la capital comercial de Siria, por eso es tan importante, comienza el conflicto a tornarse violento directamente. Primero vamos a hablar de cómo fue cuando usted llegó, qué tipo de actividades había, si no me equivoco usted estaba en la catedral. Sí, mi oficio particularmente era ser responsable de la actividad pastoral de la catedral de los cristianos de rito latino, junto con el obispo que vendría siendo el párroco de la catedral. Yo le ayudaba en toda la parte pastoral. ¿Y todo esto cambió del día a la mañana? Sí. ¿O era la situación de los cristianos antes también difícil, como minoría que era? ¿Se puede decir eso? Sí, en Medio Oriente la vida del cristiano es difícil. Hay que dar testimonio de la fe constantemente. Estamos hablando de que los cristianos son una minoría entre 2 religiones monoteístas, el judaísmo por un lado y el islam por otro. En particular, en estos países de Medio Oriente se vive mucho más en contacto con el Islam, que siempre es difícil la convivencia. En Siria particularmente la convivencia era buena. Una comunidad muy viva en un contexto donde la mayoría es musulmán, pero además los musulmanes tampoco son solo un grupo, sino que también están divididos en muchísimos grupos. Particularmente en todo el conflicto hay muchas divisiones incluso en estos grupos. Por eso hay cerca de unos 33 grupos distintos que combaten en Siria y son de distintas partes del Islam, por así decirlo. Y en medio de todo esto están los cristianos. Vamos a hablar un poquito de la situación que yo no sé si dolorosa que usted ha vivido. Estuvo 4 años en Alepo, ahora vive en Roma. Pero yo creo que ha estado, sobre todo porque a veces es muy difícil tener realmente la verdadera información, en parte porque los medios no están interesados en hablar sobre los cristianos en Medio Oriente, hablan de muchas otras cosas, en parte porque es cierto que cuando no se está allí a lo mejor es difícil entender lo que está pasando. No vamos a hablar de política, hemos dicho, pero el sufrimiento de los cristianos ha sido un día a día, un martirio grande. Sí, y esto desde el inicio. Como dices, lamentablemente, yo me di cuenta recién cuando salí de todo este conflicto, de toda esta guerra, la desinformación. Y por lo tanto, el efecto en el interior de Siria para los cristianos es una sensación de abandono. Y eso aumenta el sufrimiento. Pero el conflicto y el sufrimiento es desde el inicio del 2011 directamente hasta el día de hoy. Claro. Yo sé que usted ha visto morir amigos, ha visto fallecer gente en su parroquia, yo sé que ha tenido que salvar vidas, coger en su carro o en su coche al hospital, sé que usted mismo ha estado varias veces en peligro de muerte. Vamos a ser muy concretos porque yo creo que a veces si no ese testimonio puede ser demasiado global. Yo sé que usted no quiere aparecer como un héroe, pero vamos a hablar de aquellos que del día a día de un cristiano en una ciudad que está rodeada
en el fondo, de bueno, ametralladoras, bombas, no tienen agua, no tienen electricidad. Sí, la situación es muy precaria en muchos sentidos. La parte humana, material, como menciona, falta de agua, falta de electricidad, alimentación, inseguridad, etc. Pero a esto se aumenta también el sufrimiento más interno, más espiritual. Recién yo mencionaba el abandono, la soledad, el enterarse de que la prensa internacional o no publica lo que verdaderamente pasa o lo utiliza, etc. Así que los cristianos tienen que, la gente en general, los cristianos porque viven de un modo particular, ¿no? Son como un grupo muy pequeño, muy difícil de contener también, ¿no? Hay muchos que se han ido, ¿no? Y hemos tenido que pasar muchas cosas, sí. Sí. Pero creo que lo haría cualquier sacerdote. Sí, obviamente usted, y como usted muchas veces, la Iglesia aguanta hasta el último momento, hasta que el último cristiano no necesita. Quizá cuéntenos cuál fue su misión más importante ahí, además de estar con la gente, pero me refiero, seguían haciendo su labor pastoral además. Sí, porque una de las cosas que hay que hacer es tratar de elevar la mente a Dios, ¿no? Para que todo este odio que se vive concretamente no contamine el alma también, ¿no? Y se pierda la esperanza y se pierda de ver que Dios no es el que quiere esto que está sucediendo, sino que es el propio pecado del ser humano, en definitiva. Pero también aparece todo el trabajo humanitario, los actos de misericordia, ¿no? Que son tan propios de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Concretamente ayudar a conseguir alimentación, asistir a la gente que tiene que ir a los hospitales, enterrar a los muertos, apoyar a las familias que han perdido muchos miembros, también a las familias que lo han perdido todo, a refugiados internamente en Siria. La situación de peligro también, ¿no? que se vive. ¿Provoca estrés? Ciertamente que provoca estrés. Y particularmente a uno le llama la atención los niños que tienen que ir creciendo en ese lugar, ¿no? Pensemos que hasta el día de hoy son 5 años. Es una niñez muy particular, ¿no? Niños que al comienzo jugaban como cualquier niño del mundo, ahora llegan a la parroquia y le muestran a uno, padre, conseguimos esta bala, esta parte de un armamento, etc. Eso coleccionan ahora. ¿Qué pasa en el alma de ese niño? O los jóvenes que tenían todo un futuro por delante, que estudiaban, que se sacrificaban, milagrosamente hasta el día de hoy lo hacen, ¿no? Con mucha fuerza. Pero al perderlo todo, ¿cómo queda el alma de ese joven? ¿Qué le da esperanza para seguir? ¿Cuál es el sentido de su vida después de que ha visto que se pierde todo? Vidas humanas, pero también toda una estructura de un país que necesita para desarrollar su vida. ¿Y cómo? Porque lo que decía antes también, ¿no? Odio, ¿no? ¿Cómo consiguen? Me imagino que tendrán que hacer una labor enorme para hacer que esa violencia no se quede anclada en el corazón de las personas, ¿no? Con los otros sacerdotes y religiosos del lugar, recuerdo que era el 2.º año cuando tuvimos que vivir una situación muy, muy difícil. A 50 metros de la parroquia bombardearon la ciudad universitaria, murieron cerca de 450 personas, muchos jóvenes y niños, muchas familias, incluso una religiosa de nuestras comunidades, jóvenes de nuestra parroquia, ¿no? Adultos que trabajaban en el sector que nosotros conocíamos, etc. Comenzamos a pensar con los otros, como decía, sacerdotes y religiosos, cómo poder elevar los ojos a Dios después de esto, después de ver tanta muerte, tanta destrucción. Y se nos ocurrió pensar e insistir en esta frase de San Pablo, cuando él dice que hay que vencer el mal a fuerza de bien. Y en distintas parroquias se fueron haciendo este tipo de sermones, actividades, ejercicios espirituales, mucha gente que necesitaba rezar iba a la parroquia.
Caminaba a veces familias que caminaban 45 minutos para ir a la misa todos los días, y caminar en ese lugar No es significa como caminar, arriesgar la vida diariamente y solamente para ir a la misa. arriesgar la vida porque hay bombardeos. Sí, hay bombardeos 24 horas al día, desde el externo de la ciudad al interno. Muchos han muerto así. Recuerdo una actividad con niños que teníamos que hacer con los otros padres. Hay una comunidad de salesianos. Era un oratorio infantil, me dicen, ¿no? Entonces convocan a muchos niños para participar de estas actividades. Un grupo de niños esperaba en un paradero el bus de los salesianos y bombardearon el paradero y perdimos a esos niños. Esto es el modo de vivir diariamente, no son anécdotas solamente, es el modo como hasta el día de hoy los religiosos y religiosas viven, y entonces son desafíos diarios que uno tiene que en la oración personal también preguntarle a Dios qué hace. Exactamente, porque yo cuando estuve en Irak me acuerdo una de las cosas que más me chocó es cuando una refugiada me dijo: María, yo le pregunto a Dios dónde estás en estos momentos, ¿no? Y bueno, la respuesta de la Iglesia es decirle: Dios está sufriendo con la gente, ¿no? Sí, es una pregunta recurrente, y me acuerdo que un padre de familia que también había perdido todo, su trabajo, su casa, etc., y tenía que seguir adelante, tenía una familia, me preguntó eso. Y se nos ocurrió hacer adoración todos los días para decirle que ahí estaba Dios, en la hostia consagrada, y que estaba sufriendo con ellos, y que estaba ahí con ellos, sin luz, sin agua, sin alimentación. Padre, el año que estamos entrando es el año de la misericordia. Estaba contando, o sea, yo creo que lo que está haciendo la Iglesia en Siria, en Irak, en Líbano, en muchos otros países, es una verdadera obra de misericordia minuto a minuto. Cuando hablamos de los desplazados, ¿cuánta gente ha tocado en la puerta de la catedral a decir: denos comida, agua, denos una tienda donde vivir? La Iglesia hace una gran labor y uno tiene que enorgullecerse de eso. Diariamente en Alepo, en esta ciudad, que es una ciudad grande, ahora quizás con toda la gente que se ha ido quedan menos, pero era una ciudad de cerca de 3 millones de habitantes, es una inmensa ciudad. Y la Iglesia hacía una labor espléndida, daba alimentación, por ejemplo, todos los días a 17.500 personas, sin ayuda más que del interno, de la Iglesia misma. La Iglesia tiene una labor también humanitaria, especialmente de atención a los refugiados. En otros países también del Medio Oriente asiste a las familias, construye lugares. Muchas veces estos lugares han sido sitiados, por lo tanto la misma gente busca con la Iglesia y con los sacerdotes, con las religiosas, etc. Muchos voluntarios que están haciendo también una labor muy notable. Tratan de seguir adelante y ayudar a esas familias que necesitan un lugar donde vivir. Creo que la gente en sus hogares también se tiene que sentir orgullosa de la Iglesia. Y un modo concreto de hacerse partícipe de esta labor de la Iglesia, primero es rezar, pero rezar mucho. Segundo es conocer, es saber lo que está pasando. Por el misterio del cuerpo místico de Cristo, el sufrimiento de mi hermano es mi sufrimiento. No me puedo quedar como si fueran solamente por la distancia en kilómetros, que no es mío, es mi sufrimiento. Y después no acostumbrarse a eso, seguir sufriendo con ellos, seguir rezando, seguir enterándose, seguir difundiendo lo que pasa. ¿Le cuesta a usted hablar de esto, de lo que ha vivido en Siria? Creo que tengo sentimientos encontrados. Por una parte, todos los días me recuerdo de ellos. Nosotros los sacerdotes rezamos varias veces al día en nuestra oración del oficio divino. Creo que no hay oración en la que no pienso en ellos. Hay que rezar por ellos. Además, uno tiene que rezar con rostros delante, y los conozco. Pasé con ellos lo que ellos pasaron.
Pero por otra parte también siento la responsabilidad y la obligación de poder contar esto. Fue una de las razones que yo vi necesaria para poderme quedar acá y contar, hablar de lo que sufren los cristianos, los que sufren los seres humanos en general, pero particularmente los cristianos. Además, estamos hablando de una cosa bastante grave en relación al cristianismo en estos países en Medio Oriente, porque pueden ser que dentro de 5 años, 10 años, si no hacemos nada ahora, estos países dejen de ser absolutamente cristianos, o sea, que no haya ni un recuerdo, ni una marca más, como quizá un poquito en Turquía, que pasó a ser parte de la historia, definitivamente. Y eso es lo que tenemos que intentar evitar en estos momentos, ¿no, Padre? Sí, hay un peligro real y grave. Los cristianos que muchas veces por motivos reales y concretos se tienen que ir. Hemos hablado de esta sensación de abandono que tienen ellos. No se quieren ir, es su tierra y ellos se sienten verdaderamente de la familia del Señor. Han nacido en esa tierra que santificó Jesucristo, entonces no se quieren ir. Y sin embargo muchos de ellos tienen que tomar una decisión muy dura y difícil de dejar su tierra. Por eso es grave lo que está pasando. Son muchos miles que se han ido. Aunque ya no esté ahora viviendo en Alepo, la comunidad del Verbo Encarnado sigue estando allí, trabajando. El Instituto del Verbo Encarnado sigue trabajando activamente en Alepo. ¿Qué noticias le han llegado a usted actualmente, últimamente, de la situación de los cristianos allí? Bueno, gracias a Dios nuestra comunidad religiosa sigue trabajando allí, con otras comunidades religiosas también, con la misma iglesia local, obviamente, ¿no? La situación no ha cambiado mucho, ahora con los últimos eventos, en algunos momentos se ha tornado mucho más difícil, mucho más peligrosa y violenta de lo que ya era. Tratamos de mantenernos en contacto al menos todas las semanas y se siguen haciendo actividades casi como que fuera una parroquia normal, porque la gente lo necesita. El sufrimiento también hace que la gente se acerque más a Dios, ¿o no? Sí, en todos estos años vimos duplicarse la asistencia a las misas, a la oración, a sentirse parte de esta obra de la Iglesia de ayudar a los otros que más sufren, dentro de ellos mismos, que ya sufren. Muchos jóvenes que son voluntarios, muchos jóvenes sirianos que son voluntarios en Siria. Toda esta crisis y todo este conflicto ha hecho que la gente obviamente piense mucho más en Dios, en la vida eterna. El estar en contacto con la muerte todos los días a uno le da otra perspectiva en la vida. La vida misma toma más sentido. Me recuerdo cómo conversábamos con la gente, el dar gracias por absolutamente todo. Hasta el día de hoy yo tengo la costumbre, ellos me la formaron, de dar gracias absolutamente por todo. Las cosas materiales, las cosas espirituales. Entonces eso también hace que Dios esté mucho más presente en la vida de uno. Yo recuerdo cuando llegué a Siria, como hemos dicho, era un país de mucha vida social, económicamente muy bien, etc. Me recuerdo que ellos me decían ya al inicio del conflicto que sabían que esto era una purificación, que habían perdido tanto el tiempo en tantas cosas del mundo que ahora esto les hacía volver a lo esencial y lo que tenía valor. Que lo digan ellos es muy impactante. Yo cuando hago tanto sufrimiento a veces pienso, es cierto quizá que nos olvidamos un poco que estamos de paso por esta vida. Me imagino que usted, esta idea de que Dios nos tiene preparado algo mejor, es quizá lo único que puede consolar. Es que todas las obras del cristiano tienen un valor meritorio para la vida eterna, valen para la vida eterna, por más pequeñitas que sean. Cuando uno se enfrenta a situaciones así tan radicales como la muerte, como la violencia, como la guerra, como los asesinatos, secuestros, etc., uno actualiza, hace presente
en cada una de las obras esa idea de la vida eterna y sabe que tiene que esforzarse con responsabilidad para hacer lo mejor que se pueda en esta vida. Pero por eso, porque tiene la vista en Dios. Y por eso mismo, las obras que uno hace, nosotros los sacerdotes, nuestro ministerio sacerdotal, la gente ir a trabajar, los jóvenes y los niños ir a estudiar, lo hacen mejor y lo hacemos mejor, porque sabemos lo que vale y sabemos a dónde vamos. ¿Tuvo alguna vez que tratar con el ISIS, con el Daesh, con el grupo terrorista tan conocido? No, casi nada, porque este grupo apareció en Siria en casi los últimos meses cuando yo tuve que estar. Pero quizás es interesante porque la gente no conoce, desde el comienzo del conflicto, particularmente en Siria, fue violento. En la primera manifestación que hubo, en lo que se llama, lo que dicen así, primavera árabe, todo esto que sucedió, a unos jóvenes cristianos en un pueblito donde comenzó esto, los asesinaron, los metieron en bolsas de basura cortados en pedazos, los pusieron en la puerta de la universidad con un cartel que decía no tocar porque son cristianos. Así inició el conflicto y así ha seguido. Por lo tanto, cuando a uno le hablan del ISIS, sí realmente es un grupo satánico, es un grupo que comete atrocidades, pero así fue desde el inicio. ISIS es un ingrediente más de todo este conflicto. Claro, esto que me está contando me recuerda cuando hablamos de los mártires de los primeros siglos, sí, del circo romano. Las conversaciones de los jóvenes en nuestros grupos de jóvenes muchas veces era sobre el martirio. Y a uno le preguntan, padre, si nos encontramos en una situación así, ¿cierto que uno tiene que dar la vida? Esos eran los temas de conversación de los grupos de jóvenes. ¿Y usted qué le decía? Y que sí. Yo no sé si todo el mundo, pero a veces uno leyendo los libros de los santos, de los mártires de los primeros siglos, como que a veces uno piensa, bueno, puede ser cierto, puede ser un poquito también hace tanto tiempo, a lo mejor no sabían los detalles, pero lo que está contando más o menos, y este solamente es una historia que nos ha contado, habrá muchos más mártires, me refiero. Pero sí, hay muchos más mártires en todo este conflicto. Bueno, quizás alguno de ustedes también ha escuchado a la gente que ha sido crucificada, decapitada. Y no estoy hablando de ISIS, estoy hablando de estos otros grupos que se han llamado los rebeldes, ¿no? Desde el inicio ha sido así. Secuestros muchos, hay 2 obispos secuestrados, sacerdotes, religiosas que han sido secuestradas, muchos jóvenes, muchos de ellos asesinados también, torturados. En nuestra parroquia, al lado de nuestra parroquia había un cementerio que se construyó porque estos grupos de rebeldes habían bombardeado el cementerio. Entonces no quedaba lugar para enterrar a los muertos. Mucha gente las enterraba en las plazas. Entonces la parroquia se dio un terreno para que los cristianos fueran enterrados ahí. Al menos 2 veces al día uno ve las carrozas fúnebres con personas que han sido asesinadas. Y estamos hablando de 4 años. O sea, es mucha la cantidad de muertos, mucha la cantidad de mártires. Padres, nos está acabando el tiempo en nuestro programa. ¿Qué podemos hacer? Uno lo hemos dicho, lo ha dicho usted, rezar y rezar mucho, ¿no? Por la iglesia que sufre, esté donde esté, pero también por esta iglesia mártir de Medio Oriente, quizá concretamente por Siria. ¿Qué más podemos hacer para, lo que decía también, dar a conocer o conocer, pero qué podemos hacer como en las parroquias? En realidad la iglesia es enorme, somos un potencial muy grande. Sí. ¿Qué nos querría decir a todos ahí donde estemos y le escuchemos? Sí, primero insisto en rezar, hay que rezar. Segundo, hay que conocer para poder rezar con rostro, porque si no las oraciones se vuelven abstractas. Uno reza así en general, pero hay gente detrás de eso, del sufrimiento. Tercero, creo que si es posible ayudar económicamente, se tiene que ayudar a través de la iglesia, ayuda a la iglesia que sufre, es una institución que precisamente hace una gran labor en Medio Oriente.
Y después, cuando uno trata de vivir bien su vida de fe, eso da fruto en otros lugares del mundo, por la comunión de los bienes que nos ha dado Dios, las gracias. Cuando uno hace bien lo que tiene que hacer, eso da fruto en otro lugar. Creo que hay que esforzarse para vivir mejor nuestro cristianismo, la unión con nuestro Señor Jesucristo. Porque en definitiva, Dios es el dueño de la historia. Esto también es parte misteriosamente de la providencia de Dios, que tiene que sufrir viendo al ser humano asesinándose. No lo quiere, pero de algún modo lo tiene que observar para que uno saque consecuencias para la vida concreta, cotidiana. Hay gente que a veces ha pedido ir de voluntarios a estos lugares. Creo que hoy en día es mucho más difícil, pero digo, por la parte material de poder ayudar, quizás hay otros lugares donde sí se puede ir, porque el conflicto sigue en todo Medio Oriente, ¿no? Irak, Siria, algunos cristianos en estos otros lugares como Arabia Saudita, Yemen, el mismo Egipto, etc. No olvidarse de esto, a eso me refiero. Ustedes también tienen una página web o un blog, creo, donde van a dar, lo digo por lo de dar a conocer, a veces es difícil. Ayuda a la Iglesia que Sufre tiene bastantes publicaciones sobre el tema y saca muchas notas de prensa y tiene libros, pero también ustedes, el Instituto del Verbo Encarnado, tiene un blog y sí, una página web. Pueden visitarnos en una página en Facebook que también tiene un blog que se llama SOS Cristianos en Siria. Ponen así en el buscador y aparece nuestra página con las informaciones desde adentro, ¿no? Desde Siria mismo. Y está también unida a los amigos de Irak, que es otra página en Facebook que tiene también información concreta de lo que sucede en la zona y el trabajo apostólico que hace la Iglesia allí. Muchas gracias, Padre. Gracias a ustedes. Y gracias también a ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios Llora. Si desean saber más, ayudar, apoyar a la Iglesia que sufre o pasa necesidad en cualquier parte del mundo, pero quizá hoy especialmente en Siria, secando las lágrimas de nuestros hermanos allí, no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora al final en su pantalla. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.